Muy buenos días a todos. Luego de las palabras esclarecedoras de nuestro gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infram, con respecto a la situación que estamos viviendo en nuestra provincia con respecto a la pandemia, vamos a dar a conocer el parte informativo del día de hoy. Parte informativo número 283, del 17 de diciembre del 2020. Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Primero, en las últimas 24 horas se han realizado 504 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 5 de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. Los 2 primeros casos del día de la fecha son un varón de 25 años y una mujer de 56 años que ingresaron desde la provincia de Buenos Aires en el marco del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema y en el control del día 13 de cuarentena obtienen resultados positivos a coronavirus. 3. Los casos positivos restantes se tratan de un hombre de 45 años y sus 2 hijas de 18 y 21 años, quienes ingresaron provenientes de la provincia de Entre Ríos en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado. Si bien presentaron un PCR negativo previo, su control de ingreso arrojó resultados positivos a coronavirus. Los 5 pacientes reportados en el día de hoy ya se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a 3 pacientes, una mujer de 24 años y 2 varones de 25 y 51 años, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total diagnosticado, 277. Total recuperados, 210. Casos activos, 41. Fallecimiento por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados hasta la fecha, 33.357, el 0,83% de positividad. 6. Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 66. Casos activos, 2. Personas en cuarentena en Clorinda, 66. 7. Informamos que este Consejo se encuentra analizando la evolución epidemiológica de los indicadores sanitarios de la ciudad de Clorinda y su situación de riesgo contextual, con el fin de adecuar las estrategias sanitarias que nos permitan seguir avanzando juntos en la nueva normalidad que requiere el cuidado de la salud y la vida de toda la población. 8. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 703. Control en la vía pública, 8.381 personas y 6.325 vehículos. Infracciones, 75 vehículos por restricción de circulación y patente y 297 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 8. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1, con 6 contactos en estudios. Fiestas privadas intervenidas, 1. 9. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. En el día de hoy
tienen su programa de ingreso 59 personas. A la fecha, ingresaron efectivamente a la provincia 10.784 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.515 personas. Ya han cumplido esta medida preventiva, es decir, la cuarentena, 13.104 personas hasta la fecha. 10. Con provincianos. Es justo destacar el enorme esfuerzo que realizan diariamente cientos de trabajadores para garantizar el funcionamiento de los centros de alojamiento preventivos, en donde ya han cumplido su cuarentena 13.104 personas. Esta medida sanitaria ha demostrado ser una de las más eficaces para controlar la pandemia. La correcta implementación de este protocolo en Formosa, junto con todas las medidas que se dispusieron durante el año, nos han permitido tener el mejor estatus sanitario del país frente a la pandemia. Esto es posible gracias a los distintos equipos que trabajan en la atención de la salud, la seguridad, la gastronomía, el mantenimiento, la comunicación y todos los servicios que se prestan de manera gratuita para las personas que cumplen su cuarentena en los centros preventivos de alojamiento. Vaya para todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Muy bien, este ha sido el parte diario. Escucharemos los conceptos del doctor Vivolini acerca del estado de salud de los pacientes internados en el Hospital Interdistrital Evita. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las 41 personas que están cursando su internación, hay 4 de ellos que presentan sintomatología, son todos cuadros leves, se tuvieron que hacer algunos estudios especiales para evaluarlos mejor, principalmente a los ingresantes, para ver cómo estaba su estado, estaban un poco sintomáticos, se tuvo que definir bien, por suerte quedó en esta situación leve. La radiografía al principio parecían que había alguna complicación, pero después se pudo observar que no era así, así que están dentro de todo estable. El resto de las personas están asintomáticas, también cumpliendo su tiempo de internación con los laboratorios relacionados con el coronavirus, por supuesto. Los que se fueron de alta cumpliendo, por suerte, esperemos que el transcurso de la semana sigan habiendo más altas. Y hay 5 niños todavía que se encuentran cursando su internación también, los cuales están bajo seguimiento por los pediatras, tanto el Hospital de Alta Complejidad como el Hospital de la Madre del Niño, que colaboran y trabajan en coordinación con ese grupo de personas, con el Hospital Interdistrital, por supuesto. Así que están bajo seguimiento, se seguirá viendo el transcurso del día y de los días, y de este día en particular, se van a repetir algunos laboratorios para evaluar cómo sigue esa evolución de estas personas que estuvieron ingresando en los últimos días. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. El ingeniero Fernando Devido, administrador de Vialidad Provincial, nos va a ilustrar acerca de los convenios de contratos de obras firmados entre el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, y el ministro Catopodis, con su reciente visita a nuestra provincia, con montos que son realmente muy altos, que dinamizan toda la economía y que, por supuesto, traen mejor calidad de vida para todos los formoseños. Ingeniero. Muy buenos días a todos, a todas. El día martes fue un día muy importante, ¿no es cierto?, para todos los formoseños, fundamentalmente en la reunión y en la visita que ha tenido el ministro de Obras Públicas de la Nación con el gobernador de la provincia. Han podido continuar avanzando en la agenda de trabajo que se inició
en la visita que ha tenido el ministro a principio de año, en el mes de enero. Es así que en esta visita ha firmado los convenios y también han firmado los contratos ya para algunas obras, como ser en el área de saneamiento y agua potable. Vamos a comenzar con nuestro interior provincial, el acueducto desde Mansilla hasta Villa Escolar, para utilizar, ¿no es cierto?, la planta potabilizadora de la localidad de Mansilla y prestar un servicio de agua potable a toda la comunidad de Mansilla y de Villa Escolar. Había que construir este acueducto importante. También tenemos los sistemas de desagües cloacales de la localidad de Riacho GE, de Pirané y en nuestra capital de los barrios La Floresta, El Resguardo y el barrio San Jorge. También se han firmado los convenios para la ampliación del sistema de distribución de agua potable a la localidad de Ingeniero Juárez. Debemos remarcar que en estas localidades, en Las Lomitas, en Ingeniero Juárez, el gobierno de la provincia, con inversión propia del Estado provincial, ha desarrollado las nuevas plantas de agua potable que nos permiten más que duplicar la provisión de agua potable. Estas son obras complementarias, entonces, que en este convenio con el Gobierno Nacional se puede continuar. También tenemos el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de Laguna Blanca, con la planta potabilizadora, los centros distribuidores y las redes de distribución troncales y secundarias en Laguna Blanca. Hay una inversión en el área de saneamiento y agua potable superior a los 3.255 millones por parte del Gobierno Nacional, que se suman a la inversión que viene ejecutando el Gobierno de la provincia en esta área tan importante para fundamentalmente, ¿no es cierto?, ir sosteniendo una mejora continua en la calidad de vida en la prestación de ese servicio, que también forma parte de la política sanitaria en nuestra provincia. Los formoseños todos los años tenemos importantes inversiones en nuestro oeste provincial, en el noroeste, para garantizar el ingreso del agua y también para proteger a nuestras comunidades del oeste de las riadas, de los desbordes del río Pilcomayo. Hemos hecho importantes inversiones para construir y mantener los terraplenes y fundamentalmente para consolidar las correderas fluviales que toman el agua que nos corresponde en la distribución igualitaria con la República del Paraguay y conducir hacia la formación del bañado La Estrella. Esto se ha hecho con 6 acuerdos marcos para financiar obras de canalización, adecuación de cauces y terraplenes de defensa en los departamentos Ramón Lista y Bermejo. Debemos remarcar este hecho que corresponde a una política central del modelo formoseño, como es el modelo de los recursos hídricos. Hemos visto en estos días en distintos medios y también fundamentalmente en las redes, algo de alto impacto, como fue que hay lugares en el mundo que se ha comenzado a privatizar el agua y a cotizar en bolsa reservas de acuíferos. Tenemos que remarcar en el modelo formoseño la prioridad que le damos a este recurso natural, pero fundamentalmente que esté al servicio, ¿no es cierto?, al servicio de los habitantes. Vemos que hemos declarado de dominio público todas las fuentes del agua dulce con que cuenta nuestra provincia. Esto se ha hecho como una política de Estado en todos estos años. También tenemos que remarcar aquello que cuando formamos los proyectos, cuando estábamos conformando y cuando impulsábamos distintas obras que nos permiten fundamentalmente administrar el agua dulce,
gestionar el agua dulce en nuestro territorio, algunos se oponían. Bueno, era cuando formábamos parte, ¿no es cierto?, de la conformación y del dictado de leyes y normas que nos permitieron declarar esto realmente como algo central y esencial. En ese marco, ¿no es cierto?, continuamos con la obra de ingreso al territorio argentino y las obras en el sector de Selva María, Quebracho, La Rinconada, La Esperanza, Río Muerto, Guadalcázar, todo en nuestro oeste. Y también continuamos, ¿no es cierto?, con los distintos aprovechamientos sobre la cuenca del río Bermejo. Tenemos que remarcar que cuando hemos tenido una profunda sequía, una profunda crisis hídrica por sequía que se extendió desde el invierno del 2019 hasta el inicio, prácticamente hasta el fin de la primavera del 2020, sin más de un año tuvimos estas aguas, tanto del río Pilcomayo como del río Bermejo, adecuadamente gestionada y administrada, nos permitió, ¿no es cierto?, contar con este recurso de agua dulce, tanto para las plantas potabilizadoras en nuestro interior provincial, como también mitigar los efectos de esta crisis para distribuir en el área productiva nuestros canales, nuestra reactivación de riachos, nuestras obras hídricas y fundamentalmente queremos remarcar la obra hidráulica sobre la ruta provincial número 28, la obra hidrovial de la ruta 28, que nos ha permitido que el agua que ingresa al Bañador Estrella sea debidamente gestionada y poder haber tenido la distribución equitativa sobre la ruta 86, desde Salazar, pasando por Güemes, por Belgrano, por Misión Tacaglé, Espinillo, Buenavista, Siete Palmas, Laguna Blanca, Inainé, y sobre la ruta 81, ¿no es cierto?, tener desde Las Lomitas, Tigre, Campo, Ibarreta, Fontana, Palo Santo y Pirané, las reservas de agua dulce naturales que nos han permitido mitigar, como decíamos, esta profunda sequía que ha tenido todo nuestro territorio. También en la visita del ministro se ha podido firmar convenios para continuar con las inversiones en obras de infraestructura para el área de salud, como ha sido el hospital, la refacción del antiguo hospital de Laguna Blanca y que se incorpora a la moderna infraestructura hospitalaria que ha construido el gobierno de la provincia en la localidad de Laguna Blanca sobre el nuevo hospital en esa región. También tenemos que marcar el puente de hormigón que se va a construir en el acceso a el polo científico y tecnológico en nuestra ciudad. Una vía de acceso que nos va a permitir el pleno desarrollo de una inversión en el área industrial muy significativa que venimos llevando adelante los argentinos y los formoseños para nuestra soberanía energética, como es la planta de tratamiento de uranio, una planta que va a permitir la generación de cientos de puestos de trabajo y de contar en la Argentina con una tecnología que muy pocos países en el mundo la tienen. Bueno, se habían construido los accesos, se está construyendo y finalizando, ¿no es cierto?, toda una etapa en la construcción de esa planta y faltaba el puente de interconexión. Ese puente, por las gestiones que se vino haciendo, ¿no es cierto?, que hizo el gobernador, hoy también está en etapa de construcción. Las obras de infraestructura vial que llevamos adelante en convenio con el Gobierno Nacional. En esta firma de convenio, ¿no es cierto?, se ha podido continuar con un proceso como es la construcción del viaducto sobre la avenida Kirchner en su intersección con la avenida Gendarmería Nacional. El día martes se ha entregado para proseguir con las gestiones, ¿no es cierto?, la adjudicación por parte de la Dirección Provincial de Vialidad a la empresa, pero como es una obra que se lleva adelante por convenio, el ministro se llevó para ser ratificada por las áreas competentes de su ministerio para poder continuar. También se ha firmado para proseguir una obra que ha quedado paralizada desde el 2017, que es la construcción de la ruta provincial número 23,
desde General Belgrano hasta Palo Santo, uniendo la ruta nacional 81 y 86 con un nuevo corredor productivo. Esta inversión en obras viales superan los 4.574 millones. Así vemos que el total de inversión nacional que se va a poder sumar en este tipo de convenio con la provincia superan los 8.913 millones para los próximos años, con la importancia que esto tiene para dinamizar la economía, generar puestos de trabajo, y estos puestos de trabajo son en áreas obreras, en áreas técnicas, en áreas profesionales, en áreas administrativas. Pero también pudimos visitar obras que ya están en marcha y que ha sido también fruto de trabajo con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia, como ser las obras de desagües cloacales en el barrio Liborsi, importante obra de saneamiento que también se complementa con las obras en el barrio San Juan Bautista y en el barrio Virgen del Rosario. También hemos visitado la obra de la autovía, una autovía que había menguado su ritmo significativamente hasta verse paralizada desde el 2017, que va desde la Cruz del Norte hasta el puente San Hilario y que ya está en su etapa final de construcción. También tenemos que remarcar la reactivación de la autovía desde Mansilla hasta la localidad de Tatané, la autovía de la ruta nacional número 11. También ha sido motivo de la reunión, ¿no es cierto?, el convenio que se ha firmado para construir la autovía desde la Virgen del Carmen hasta la intersección de la ruta nacional número 11 y 81 en inmediaciones del barrio Nancón. Así que vemos que las obras que tuvieron durante más de 2 años paralizadas y neutralizadas con ese eufemismo, hoy la vemos en pleno desarrollo. También tenemos que remarcar el trabajo de mantenimiento de rutas nacionales que se han reactivado, como ser la otra vía de la ruta nacional número 11, que está bajo un sistema de contrato de conservación y rehabilitación que está en pleno desarrollo desde Mansilla hasta Puerto Pilcomayo, y también el mantenimiento de la Ruta Nacional 81 desde las inmediaciones de su intersección con la Ruta 95 hasta el límite con Salta. Todo esto hace una inversión para estos próximos años del Gobierno, inversión nacional que se complementa con la inversión provincial en nuestro territorio superior a los 25.423 millones, con las obras en ejecución y por ejecutarse en los distintos rubros. Muchas gracias. Muy bien. Luego del pormenorizado informe del ingeniero Fernando Devido acerca del convenio firmado recientemente por nuestro gobernador para obras que están distribuidas en todo el territorio provincial, no solamente en diferentes barrios de capital y accesos de capital, sino también en todas las localidades como Clorinda, Ingeniero Juárez, Palo Santo, General Belgrano, obras de fundamental importancia porque por un lado son 8.900 millones de pesos que significan esta obra, que dinamizan la economía local en cada uno de estos lugares, que generan puestos de trabajo para los formoseños, que aumentan nuestra capacidad productiva porque esto es tener un sector de asfalto entre 2 localidades como Palo Santo y General Belgrano, una zona netamente productiva, indudablemente que mejora todas las condiciones para este sector de la economía de nuestra provincia. Pero también las obras de saneamiento básico como agua potable y cloacas son de fundamental importancia porque si bien son obras que están enterradas, que están bajo tierra y que por ahí no lucen tanto, tienen un altísimo impacto en la salud y en la calidad de vida de nuestra población. Debemos recordar una vez más que más del 90% de nuestra población ya tiene acceso a agua potable
Y esto es muy importante porque previene enfermedades que son de transmisión hídrica, se disminuye la mortalidad infantil, se mejora en realidad toda la calidad de vida de la gente, lo mismo que lo que son las obras de saneamiento básico, como son las cloacas, que justamente permiten mejorar la salud de nuestra población. En fin, realmente muy detallado el informe del ingeniero Fernando Devido. Ahora le vamos a pedir a nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, si nos puedes informar acerca de la situación epidemiológica de la ciudad de Clorinda. Bueno, ayer veíamos los indicadores para poder evaluar el riesgo, la probabilidad de transmisión del coronavirus en una comunidad, de una localidad, de una ciudad. En base a algunos datos que fuimos actualizando, tratar de tener el diagnóstico más claro, más certero, más seguro para toda la población, estamos tratando de justamente avanzar en esta información. Entonces, ayer veíamos 13 puntos que de alguna manera nos indican la facilidad o dificultad que pueda tener una comunidad en propagar el virus. Esto tiene que ver con particularidades del virus, fundamentalmente de las personas, y de los riesgos que están, y siempre volvemos a repetir, el riesgo inmediato que tiene la ciudad de Clorinda por la cercanía primero con la principal ciudad capital de Paraguay, Asunción, con la cantidad de casos que está habiendo en Asunción, realmente algo alarmante. Ayer hubo unas noticias muy tristes también, cada muerte es una noticia triste, pero particularmente hablábamos de las personas que trabajan dentro del personal de salud. Hubo 3 médicos fallecidos, ayer sumaban 9 médicos más en estas últimas 48 horas, 12 enfermeras más fallecidas en las últimas 48 horas, ya en total son 12 desde que comenzó la pandemia. Y esto no habla del riesgo, porque estas personas están atendiendo, quizá con algunas dificultades también en su elemento de protección personal, pero están en constante exposición al virus y esto hace que se hayan infectado y hayan fallecido. Y nos habla de justamente, es una foto también de la situación riesgosa que está teniendo y en aumento la cantidad de casos en el Paraguay. Y Nanagua, que es la localidad inmediatamente a Clorinda, es ciudad espejo, así se conocen las ciudades que están pegadas detrás de un límite fronterizo, se conocen como ciudades espejo. Uno se ve reflejado en el otro. Esto para cualquier situación. Nosotros también esto lo evidenciamos muy particularmente, y la experiencia que venimos trabajando inclusive con las autoridades sanitarias de Paraguay es a raíz de dengue. La situación de lo que pasa en dengue pasa también en Clorinda. Y esa es la situación particular, porque compartimos en este caso el vector que es el Aedes aegypti. Entonces, el riesgo que tiene Nanagua también lo tiene Clorinda. Las personas que transitan, que pueden ser infectadas por el virus del dengue, en este caso, del otro lado de Nanagua, lo trasladan inmediatamente a la ciudad de Clorinda. Estando el vector presente, es el riesgo de transmisión. Y esto lo hemos vivenciado desde ya hace más de 20 años. O sea que conocemos una realidad epidemiológica particular, como es el caso del dengue. En este caso, estamos hablando de otro virus distinto, no necesita un vector para transmitirse, sí la persona que está infectada. La dificultad que existe también es que esas personas, en la mitad de los casos, no tienen síntomas. Entonces tampoco nos alerta muchas veces de si está infectada o no. La misma persona no sabe que está portando el virus, por lo tanto, inocentemente, sin querer, como decimos cuando uno daña a otra persona, está produciendo un riesgo a sus propios vecinos, a su familia, a la comunidad. No existe intención, pero el riesgo de que esté portando el virus realmente es alto. Entonces, teniendo en cuenta todas estas particularidades que se está dando fundamentalmente, como hablamos de la ciudad de espejo, ayer Nanagua informó 3 casos nuevos más, o sea que quiere decir que hay casos activos. Y ese es el riesgo que nos pone a nosotros como habitantes de este lado del suelo argentino, de la fácil transmisión que tiene este virus. Por eso estas medidas que se vienen tomando sanitariamente, como objetivo tiene la prevención, la protección, dar seguridad a la mayor parte de la población. Lógicamente que es incómoda, como decíamos ayer, es molesta, no es lo que uno quiere concretamente,
menos lógicamente los habitantes de Clorinda. En esto también, en este esfuerzo solidario que nos pone a prueba la comunidad, lógicamente que pedimos también que entiendan que es una medida sanitaria de prevención, porque ¿qué nos hace esto? Aumentar la cantidad de testeos. Y tuvimos dificultades, sí, tuvimos dificultades para testear la cantidad de casos que hubiéramos querido, porque muchas personas no aceptaban el testeo, fundamentalmente personas que por ahí están en mayor movilidad, que son personas jóvenes, personas que por cuestiones comerciales también de alguna manera se pueden relacionar con la otra orilla, personas que transitan por la ciudad que no se escondían, muchas de ellas se escondían para que no se le hagan los hisopados. Y también evidenciamos otro riesgo más, aparte de eso, de no poder tener un diagnóstico claro. Evidenciamos también de que muchas personas no tienen los elementos de protección que constantemente insistimos. Lo vemos también acá en Formosa. Y llamamos la atención de que hay que usar el barbijo, de que hay que mantener el distanciamiento social, pero particularmente en este lugar que está espejo a un lugar donde está habiendo transmisión de casos. Entonces, con más razón estamos insistiendo la necesidad de protegerse, de usar correctamente el barbijo, de mantener el distanciamiento social, de lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. En base a estos, ayer hablamos de 3 indicadores que estuvimos revisando particularmente ante la situación de Clorinda. En el primer punto decíamos casos nuevos durante los últimos 14 días, la ciudad de Clorinda no tuvo ninguno. El último caso fue el día 4 de diciembre, que fue la hija de un caso positivo, fue un contacto estrecho. Ya estamos hablando de prácticamente 14 días sería con el día de hoy. Hoy cumplirían los 14 días del diagnóstico. Ese fue un caso que tuvimos en el día 4 de diciembre. En el segundo punto, estos casos sin identificación de fuente en los últimos 14 días, estamos diciendo que esta persona en los últimos 14 días sabíamos de dónde provenía, que era un contacto estrecho de un familiar. Así que no tuvimos casos que no encontremos el nexo epidemiológico. Se pudo hacer rastreo de los contactos en el caso que fuera mayor al 80% de los casos positivos que hemos ido teniendo, y realmente no fue así, porque muchas personas cuando fueron interrogadas, preguntadas de quiénes fueron los contactos, con quiénes se relacionaron, en muchos casos no aportaban toda la información suficiente, así que pudimos llegar al máximo que se podía encontrar y la información que teníamos, pero no era suficiente la cantidad de los rastreos de contactos. Es más, ayer decíamos y contábamos, 350 personas fueron detectadas con ingresos irregulares. Ingresos irregulares, quiere decir que no tenían la habilitación para cruzar el límite fronterizo. 350 personas. A esas personas se aisló 250 más que se identificaron como contactos estrechos. Habitualmente un contacto normalmente se relaciona con 4 o 5 más, así que estamos en un déficit pensando de que no hemos encontrado la totalidad de los contactos estrechos, ni al 80%, como es este indicador. De los casos que cruzaron irregularmente, 20 casos fueron positivos. 20 casos de los 350, casi el 8%. A eso seguimos pensando de los contactos que se encontraron. ¿Se los aisló efectivamente? Sí. Se los aisló efectivamente porque justamente se prepararon los centros de alojamiento preventivo en Clorinda para alojar a las personas que estuvieran como contactos estrechos. Y recuerden la cantidad de molestias y también informes, publicaciones acerca de estos centros de alojamiento en Clorinda. Pero fíjense que fue necesario y con eso podemos decir que sí, se aisló a todo lo que hemos encontrado. El quinto punto de los casos sospechosos en seguimiento y vigilancia, que son los pacientes que tienen síntomas y que se atiendan en cualquier efector de salud pública o privada, si están informados y están seguidos. Y en esto, bueno, también con las limitaciones que por ahí puede haber, de que recomendamos en esta situación que todas las personas que tengan síntomas, alguno de los síntomas que son propios del coronavirus, y a esto decimos los más generales, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, síntomas gastrointestinales como ser vómitos o diarrea,
trastornos del gusto o del olfato sean hisopados. En Clorinda con más razón y también aquí en cualquier localidad, en cualquier ciudad de Formosa, de toda la provincia. Pacientes que tienen más de dos de estos síntomas tienen que ser hisopados, pues son casos sospechosos. En muchos casos también vemos que las personas no consultan y también tenemos una limitación. Como son síntomas muy generales, se toman a lo mejor un paracetamol y se quedan en la casa. Entonces tampoco tenemos la oportunidad de hacer el diagnóstico. Así que en este sentido realmente no hay una definición exacta. ¿Qué porcentaje de la población se le tomó muestreos de PCR? En total se hicieron en Clorinda un total de 5.736 muestras de PCR del 31 de agosto al 15 de diciembre. 5.736 hisopados. Esto dio como resultado un promedio de 55 testeos por día en estos últimos 95 días. 58 casos fueron positivos en estos últimos días. En total, recordemos, el informe son 66, pero 58 en esta última etapa. Eso nos da un índice de 1.01 de positividad, 1.01% de positividad, comparado con el informe que tenemos nosotros de toda la totalidad de Formosa, que es 0.83. Así que Clorinda tiene más positividad de estudios que el resto de los análisis que venimos haciendo en Formosa, incluido todos los ingresos masivos que hemos tenido. Esto con respecto a la cantidad y al porcentaje de positividad. Con respecto a la serología, que para ver si se detectan anticuerpos en análisis comunes de estudios que se hagan de sangre, no tenemos informes, así que no tenemos datos. La densidad poblacional, la de Clorinda, está en un índice de una densidad poblacional de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una de las densidades más altas que tenemos. Acá en Capital estamos con una densidad de 38 habitantes por kilómetro, toda la provincia tiene una densidad de 7.4, así que la densidad, la concentración de personas en esa superficie geográfica es más alta que en el resto. Por otro lado, y estos últimos 3 puntos son importantes y por ahí coincidentes a lo que veníamos hablando recién. ¿Existe concientización y comportamiento responsable en cada uno de los individuos y eso lo vemos en toda la comunidad? Y recién decíamos que no, que es bajo la concientización y el comportamiento responsable. Por eso volvemos a insistir, y más cuando hay mayor riesgo, que son en este momento del año particularmente para todos. Esto lo viene reconociendo cualquier autoridad sanitaria a nivel nacional y mundial, inclusive la OMS. Estas fiestas son de mayor riesgo para todos. El punto 11 habla de la movilidad poblacional. Si los habitantes se mueven en estas zonas de riesgo, y podemos pensar que sí. Si el riesgo geográfico por cercanía, con casos nuevos que hablamos en Anagua y la ciudad de Asunción, es realmente alto, así también con las acciones de control en esos lugares, donde también vemos que no se realizan la cantidad de hisopados o no se tienen todos los cuidados sanitarios que hoy por hoy son las únicas vacunas que tenemos para contrarrestar este virus. Entonces, dentro de estos indicadores, realmente estábamos en cantidad de puntuación, estábamos en Clorinda casi con 14 o 15 puntos, está en un riesgo mediano. Esto es lo que estamos analizando en este momento del año, en la situación epidemiológica que tenemos hoy para Clorinda. Datos positivos, sí, no tenemos datos, en los últimos 14 días no tenemos casos, no hemos visto que se haya transmitido comunitariamente en los últimos 14 días, nos falta continuar haciendo más rastreos, eso se va a intensificar la vigilancia, tenemos debilidades con respecto a la concientización y lo que está ocurriendo en la ciudad de Espejo de Nanagua. Bueno, todo esto es lo que se está analizando en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su informe tan detallado en cuanto a la estratificación de la localidad de Clorinda según su riesgo epidemiológico. Este análisis nos demuestra
que cada una de las decisiones que toma el Consejo a nivel provincial están basadas fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con un análisis epidemiológico y fundamentalmente científico. No es por encuesta o por otros motivos que se toman las decisiones. Y las decisiones hasta ahora han sido acertadas, lo demuestran los resultados. No hay mejor cuestión que poder observar los resultados que estamos obteniendo, la buena evolución inclusive de Clorinda en cuanto a casos, que las medidas adoptadas hasta el momento han sido acertadas. Bien, pasamos a responder a las preguntas de los periodistas. Buenos días, Agustín Torres 10 para LRA 8 Radio Nacional Formosa y LRA 20 Radio Nacional Las Lomitas. Teniendo en cuenta lo expuesto por el doctor Mario Romero Bruno y, por ejemplo, lo que se conoció que el presidente Mario Abdo Benítez le había indicado al presidente Alberto Fernández que debido a la situación de Paraguay tendría que tener un riguroso o un control más estricto de la frontera. ¿Es Clorinda, en el contexto de la época del año y todo lo expuesto, el próximo desafío a enfrentar de los 640.000 formoseños luego de lo decidido por la Corte? ¿Y cómo actuará el Consejo en este sentido para seguir manteniendo el estatus sanitario de la provincia? Gracias. Bien, con respecto a eso, tenemos que decir que el riesgo epidemiológico está en el mundo, no solamente en el Paraguay. Hoy tuvimos la noticia que el presidente de Francia ha sido infectado por esta enfermedad. Tenemos noticia de lo que sucede en cada uno de los países europeos, en donde la presidente o la primer ministro Angela Merkel hace un llamado muy fuerte a su ciudadanía a cuidarse porque temen no poder controlar la pandemia, no poder contener el número de fallecidos y de enfermos en Alemania. Lo mismo está pasando en Italia, en España, está pasando en los países nórdicos, como así también en Inglaterra. Ni qué decir en los Estados Unidos, que la cantidad de muertes y de enfermos es realmente increíble, lo mismo que países cercanos como Brasil, Bolivia, Perú, México, en donde la situación está descontrolada. Y en el Paraguay, bien sabemos, por todas las informaciones oficiales, y como bien dicen, el propio presidente de ese país lo reconoce, la situación está desbordada. Está desbordada porque el sistema sanitario está colapsado. El 100% de las camas del sector público de terapia intensiva están ocupadas. Ya la gente no tiene posibilidad, muchas, no tiene posibilidad de acceder a camas de terapia intensiva. Y bien todos sabemos que Clorinda está en una cercanía y es prácticamente una unidad con Anagua, Puerto Falcón y Asunción. Esto lo conocemos todos los formoseños y lo conocen también los propios clorindenses. Esta es nuestra realidad y tenemos que analizarla a partir de la realidad si queremos tener buenas conclusiones. Pero el riesgo también está en el Chaco, el riesgo también está en Corrientes, en Córdoba, en Buenos Aires, en Salta, en Santiago del Estero, en todas las provincias de la Argentina, en donde están ingresando permanentemente personas, la mayoría por el ingreso administrado en este momento, pero también algunos ingresos irregulares o por camioneros que desconocen su hoja de ruta, se desvían, toman contacto con otras personas y luego descubrimos de que eran positivos a coronavirus. Es un trabajo intenso y el riesgo está en todas partes, no solamente en el Paraguay, en toda la Argentina, en todo el mundo. Así que hay que extremar los cuidados en este sentido, todos los días trabajar para mantener este estatus sanitario y que por supuesto estamos siguiendo muy de cerca la situación de Clorinda porque comprendemos la situación de los pobladores de la segunda ciudad, pero también sabemos que ellos comprenden de que podemos tener algunas incomodidades,
pero que no se ha perdido ninguna vida. Nadie está dispuesto a ceder la vida de su papá, de su mamá o de su abuelo por cualquier otra comodidad que se pierda en este sentido. Siguiente pregunta. Perdón, ahí quiero remarcar que para no centrarnos solamente en Clorinda, nosotros con la República del Paraguay tenemos 800 kilómetros de frontera, de los cuales 600 kilómetros son prácticamente frontera seca, donde estaba el antiguo cauce del río Pilcomayo. Entonces debemos remarcar el esfuerzo de todos los organismos y de nuestra comunidad, que es fiel custodio también a observar algunos casos y también permitirnos conocer a nosotros de algún ingreso irregular. Tenemos 600 kilómetros de frontera seca y 200 kilómetros sobre el río Paraguay, ¿no es cierto?, donde tenemos también poblaciones que están viviendo una situación de una crítica situación sanitaria. En el caso del río Paraguay, ¿no es cierto?, lo que está entre Formosa y Puerto Pilcomayo y lo que está entre Formosa y Colonia Cano hacia el sur. Así que las alertas están en todo nuestro territorio, en toda nuestra frontera, viendo el cuadro de evolución del país vecino y, como dijo el ministro también, de nuestras provincias hermanas. Buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. Empresarios gastronómicos de la ciudad anunciaron que a partir del próximo martes abrirán sus puertas en los días y horarios habituales, bajo los protocolos correspondientes. Esto lo hacen como medida de protesta ante la falta de respuestas por parte del Consejo. La consulta es si tienen planificado una instancia de diálogo con este sector. Muchas gracias. El Consejo mantiene diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad formoseña y seguramente este no va a ser una excepción. Lo que sí debemos recordar de que en Formosa casi todas las actividades están liberadas y debemos ser muy responsables con el uso justamente de esta posibilidad que tenemos los formoseños. Hemos tenido la posibilidad de conversar con muchísimos de los más de 10.000 personas que han ingresado de otros puntos del país, estudiantes, trabajadores o gente que por motivo de salud han tenido que hacer un tratamiento en alguna otra parte del país. Y ellos nos transmitían lo siguiente: en Buenos Aires están liberadas las actividades, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno viene en Formosa, sale y se siente seguro porque sabemos que acá no tenemos circulación viral. Entonces, esta riqueza que por ahí no tenemos o no nos damos cuenta los formoseños, debemos ser conscientes y debemos cuidar esta situación. Así que a través del diálogo y del consenso es posible que nos entendamos, porque nadie quiere perjudicar al otro en esta situación. Lo que buscamos es el bien común. Siempre el bien común está por sobre el bien individual. Siguiente pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Para quien quieran contestar la pregunta con respecto a lo que está pasando en los últimos días en algunos centros de aislamiento, donde las personas, sabemos que la cuarentena es 14 días, pero en algunos casos o en algunos establecimientos que hoy son centros de aislamiento, pasan a hacer 15 días, ¿no? Y la gente ya como que pierde un poco la paciencia y quiere salir. Si nos pueden explicar por qué sucede esto o qué le pueden decir a la gente que está realizando la cuarentena. Muchas gracias. Sí, cómo no. El doctor Mario Romero Bruno. Bueno, con respecto a los días, que una vez se cuentan los minutos para salir, y entendemos la ansiedad de las personas que están en alojamiento, la ansiedad de la familia que lo están esperando, realmente es entendible. Muchas veces se da la situación en las escuelas, por ejemplo, el periodo de ingreso de las personas son de 48 horas. Esas puede entrar un día o al día siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Para salir, que tiene que ser 14 días, el que entró primero en realidad cumple 15 días. ¿Por qué? Porque
en esos lugares justamente lo que se tiene establecido son circuitos donde si da positivo una de los alojados, hay que mantener la vigilancia del resto. Entonces, por cuestiones de seguridad, esperamos que esté en el resultado de todo el grupo que ingresó en ese periodo de 48 horas. Entonces, para que entró al día siguiente, significa el hecho de por ahí, que llegar a los 14 días tener resultados, pero al resto le significa esperar un día más. Esta situación ahora nos permite, con esta cantidad de personas que está disminuyendo en los últimos días y que muchos están yendo a sus casas, a partir de ahora establecer circuitos de 24 horas. Así que de aquí en más ya no se van a mezclar, digamos, las 48 horas. Eso por un lado. Segundo, son los tiempos de procesamiento de las muestras. Estamos haciendo muestras en 2 lugares distintos. Se están procesando las muestras en el Laboratorio de Biología Molecular en el Hospital Alta Complejidad y en el Laboratorio de Vita. Son las 2 técnicas de PCR. Son 2 técnicas distintas, pero los 2 nos dan el resultado de PCR al momento. La que hacen el Evita es un poco más rápida porque es el test que justamente recientemente se comenzó a realizar, que es un producto argentino, que es el NeoKit Plus. Ese es el estudio que se hace en el Evita. Y el otro, el que estamos acostumbrados, que tarda habitualmente entre 5 y 6 horas y tenemos que esperar la cantidad de muestras que se pueden procesar en cada turno. Se está trabajando inclusive a sobreturno en estos momentos. Así que bueno, todo esto es esa demora que por ahí puede ocasionar en algunas personas, la entrega del resultado también, porque el resultado, una vez que está el laboratorio tratando de mantener siempre la mayor reserva de la situación, entrega al responsable del lugar de alojamiento, después se comunica con la policía, recién en ese momento se liberan las habitaciones. Entonces son también a un periodo también que a veces está el resultado, pero no es inmediato que ya salieron todos. Nos pasó la situación de ayer, día 13. Día 13 en la P número 3, que justamente estábamos controlando del Hospital Central, un circuito superior, otro inferior, estaban esperando salir, los del circuito superior, 2 casos positivos, lamentablemente. Bueno, quedaron en aislamiento 2 o 3 personas que estaban compartiendo el lugar. El resto, felizmente, estaba en otro circuito. Pero bueno, estas son las situaciones que, para mayor seguridad, estamos esperando tener la certeza de los resultados y que puedan volver y abrazar a su familia, porque en realidad uno quiere encontrarse con su familia, pero para eso tenemos que dar la seguridad de que no está portando el virus. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos y todas. Gladys Torres, de Radio Diamante Formosa, Radio 88.9 Amistad y Radio Telesur Pirané. Buenos días a todos. Una frase importante que escuché recién del ministro Aníbal Gómez. Es importante la seguridad de todos, el bien común y no una individual. Y con respecto a eso, quisiera saber un poquito cómo se va a manejar la situación en Clorinda, dado que en estos momentos hay un corte de rutas, hay una situación bastante delicada. Si el gobierno ya ha enviado, digamos, mantiene diálogo con estas personas y cuál es la contención que hay en estos momentos en la localidad de Clorinda. Muchas gracias. Ministro, pido que se respete, si se dice una pregunta por periodista, una pregunta por periodista. Muy bien. Muy bien. Con respecto al tema de la ciudad de Clorinda, sabemos de que existe, por supuesto, un corte de ruta en esa localidad. Así que se está trabajando para ver cómo llegar a un buen acuerdo y solución a este inconveniente. Por supuesto que se respeta el derecho a un corte de ruta. Lo pueden hacer porque consideran seguramente de que se están vulnerando derechos.
Pero la mejor manera es siempre a través del diálogo y del consenso, y sabiendo de que las medidas que se toman siempre están basadas en cuestiones científicas y epidemiológicas y no en otro tipo de cuestiones. Sabemos que en cuanto a la atención de Clorinda, realmente esa ciudad no tiene ningún tipo de desabastecimiento. En días anteriores justamente hemos dado a conocer algunas cifras en cuanto a la cantidad de camiones que ingresan a la ciudad de Clorinda con alimentos, y en esta época de pandemia, lejos de disminuir, ha aumentado. Así que la situación en este sentido está controlada. Siguiente pregunta. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario El Comercial, Vía País, Radio Parque. Ministro, recién lo escuchaba al doctor Romero Bruno y también esto que ustedes están estudiando respecto a la situación de Clorinda. Y un poco mirando los números, hablaban de 5.000 testeos en lo que estimamos nosotros más de 110 días. Hay situaciones que son, digo, de alguna manera permanentes, como es el caso de la frontera con la ciudad de Nanagua y el resto de las localidades o los municipios de Paraguay. Digo, en este sentido, como también decía el doctor Romero Bruno, digo, los testeos no son suficientes para completar un muestreo significativo de la cantidad de pobladores de la ciudad de Clorinda. Se ha generado también este ambiente, digo, de rechazo en cuanto al trabajo, digo, algo que es lamentable respecto de los trabajadores de desarrollo humano. Digo, ¿cuál es la visión que tienen por el factor, digo, creo que es el más conflictivo, que es el tiempo de bloqueo que lleva Clorinda, y si están trabajando en el sentido de que la gente quizás, es una propuesta, digo, necesite más allá de la policía, de alguna manera intimidando a los testeos, digo, otro tipo de mediadores en esta situación que ya se plantea como una situación de conflicto? Muchas gracias. Sí, con respecto a la cuestión sanitaria de cómo se debe manejar en tiempos de pandemia, siempre hay que tener en cuenta que son acciones, por un lado, que debe llevar adelante el Estado, brindando todas las posibilidades a los habitantes para que se puedan realizar los estudios correspondientes, los tratamientos, traslados con condiciones de seguridad, cuestión que la provincia de Formosa está cumpliendo acabadamente a través de todos sus organismos provinciales. Y no nos cansamos de repetir, la gestión se mide por resultados, y los resultados son incomparables en toda la provincia de Formosa. Y Clorinda está incluida en la provincia de Formosa, y los resultados también son buenos para Clorinda. Debemos recordar lo que ha pasado, por ejemplo, con Italia, en donde la mayoría de los contagios y posteriores muertes, que han sido muchísimas, miles, ha sido justamente por no contar con un sistema de ambulancia, algo tan simple como eso, adecuado para el traslado de pacientes y asegurar no solamente la vida de los mismos, sino justamente asegurar el no contagio de otras personas, fundamentalmente a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de desarrollo humano. Y en este sentido, el gobernador desde un primer momento dispuso la compra de, creo que son 20 o 25 unidades nuevas, equipadas específicamente para el traslado de estos pacientes, dándole una seguridad a los trabajadores de la salud. Por este motivo es que no tenemos ningún trabajador de la salud, ningún trabajador de desarrollo humano, enfermeros, médicos, bioquímicos, camilleros, administrativos, en fin, kinesiólogos que intervienen en su diversa complejidad en el tratamiento y cuidado de los pacientes infectados y menos que haya muerto en la ciudad de Clorinda. Entonces, si a esto agregamos que también en forma rápida se han adquirido equipamientos para la fabricación de barbijos y trajes especiales que hacen al cuidado del personal y que están en funcionamiento y que son provistos no solamente para los trabajadores de la salud, sino también para los de la policía,
que están cumpliendo su labor en forma muy buena en todo el territorio provincial, porque la frontera no solamente es en Clorinda, tenemos toda una frontera, como decía el ingeniero De Vido, de 700 kilómetros de frontera seca que hay que estar cuidando, porque en este momento el riesgo está en la transmisión del virus a través del movimiento de las personas. El virus no viaja por el viento, no viaja solo, sino a través de las personas. Es por eso que debemos comprender la labor que está llevando adelante la policía de la provincia de Formosa, controlando el movimiento irregular de personas, el ingreso irregular de personas a nuestra provincia. Pero no solamente con el Paraguay, también la línea Barilari, con más de 200 kilómetros de frontera con Salta, provincia con muchísimas cantidades de casos, y justamente las que están en relación, que el departamento Rivadavia, con el departamento Mataco y Ramón Lista de nuestra provincia, es un número con altísima cantidad de casos y con un montón de ingresos y caminos que son, no la Ruta 81 precisamente, hay que deben estar permanentemente custodiando. Luego el río Bermejo, con el Chaco, con sus diferentes localidades, con comunidades criollas y aborígenes. Sabemos que en el Sausalito, comunidad del Chaco, hay muchísimas cantidades de pacientes y de personas infectadas por esta enfermedad, inclusive con fallecimientos, y que pretenden permanentemente cruzar en todo ese trayecto. Y la policía está custodiando el lugar. Entonces debemos cuidar a los policías, debemos respetar en su labor. No están para presionar a nadie, sino para que se cumpla con esa función que tiene el Estado de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y también está la cuestión individual, la responsabilidad individual de entender esta situación. Si uno está en una situación de pandemia que pone de rodillas al mundo y ya mató más de 1.500.000 personas en el mundo, y nosotros no estamos en esta situación debido a las medidas que se están tomando, nos tiene que nacer de nosotros acercarnos a hacernos el hisopado para protegernos nosotros y para proteger a nuestros familiares y para proteger a nuestra sociedad. Porque si no nos damos cuenta del peligro, lógicamente no nos va a ir bien. Así que también una cuestión individual en el sentido que requerimos que lo tomen en cuenta. Siguiente pregunta. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Para el ingeniero Fernando De Vido, ya que usted fue intendente y creo que es la voz autorizada para responder la pregunta. Ingeniero, ¿cómo usted califica la actuación del intendente Joffre en estos tiempos de pandemia, en los trabajos realizados en la ciudad y en conjunto con la provincia? ¿Cómo lo califica? ¿Como buena, como regular, como mala? ¿Cuál es su opinión? Gracias, ingeniero. Yo no soy quien para juzgar. El señor intendente, el ingeniero Jorge Joffre, todas las mañanas participa activamente de las reuniones del Consejo, forman parte todos los organismos en un trabajo conjunto que llevamos adelante en las distintas áreas. Entonces, la califico como buena, como muy buena, pero trabajamos todos los días codo a codo, es la sociedad quien juzga estas cosas. No se olvide que no solo trabajamos atendiendo esta pandemia del COVID, se trabaja en la lucha diaria con el dengue, se trabaja también en forma coordinada para ir administrando todos los problemas que tiene la sociedad y que cada organismo tiene su responsabilidad específica. Así que es un trabajo armónico, coordinado y con los resultados que estamos viendo, que estamos llevando adelante en nuestra ciudad, con la importante tarea que tiene todo municipio en acompañar, ¿no es cierto?, una gestión. Así que trabajamos todas las mañanas codo a codo con todos los organismos del Estado provincial y del municipio encabezado por el señor intendente.
Muy bien, de esta manera damos por finalizado este informe, con la ausencia del ministro de Gobierno Jorge González y el ministro de Economía Jorge Ibáñez, que habitualmente están en esta parte informativa, pero lamentablemente por cuestiones de agenda y de trabajo tan intenso que se están llevando en estos días, como ustedes comprenderán, hoy no pudieron estar presentes con ustedes. Muy buenos días para todos.